Mi nombre es Alejandro Severi. Ejerzo la profesión de abogado penalista en Argentina desde hace aproximadamente 37 años. Esta es una causa que realmente me llamó muchísimo la atención y la he tomado por dos cuestiones. Primero, porque es un desafío, ya que parece ser que ha habido 7 abogados antes que han desechado o han desertado. Y la segunda, porque tiene razón. Acá tengo una resolución de la Cámara Federal de Córdoba que es histórica. Esta resolución es del 29 de mayo de este año y declara, entre otras cosas, de que la Iglesia Evangélica Bautista no es una secta, pero además ordena pasar los antecedentes de esta causa, que ya les voy a explicar, al INADI. En Argentina el INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ustedes, los evangélicos bautistas, han sido acusados en mi país, en una ciudad muy chica, pero que tiene 50.000 habitantes, por una banda de bandoleros de secta. Esto se hizo cargo a algunos medios de difusión importantes y empezó una batalla legal muy trascendente. Por un lado, la justicia provincial de Córdoba detuvo a una fiel de la Iglesia Evangélica Bautista, la castigó con la separación de su hija pequeña y se hicieron múltiples allanamientos. Esto ocurrió en la ciudad de Río Tercero. Como medidas procesales urgentes, hubo varios allanamientos. ¿Y saben qué secuestraron? Biblias. Eso es lo único que se secuestró. La causa ha sido tan vergonzosa que hoy está detenida, pero no por ello menos peligrosa. Pero lo que rodeaba esta historia era que una banda de fascinerosos, todas personas vinculadas a la droga, a la trata de personas, a la prostitución, golpeadores, en pocas palabras, violencia de género, se vieran afectados. Es decir, una iglesia a cargo del pastor Marcelo Nievas, en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, que se llama Pueblo Grande, en definitiva había pisado los callos del narcotráfico. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben de que la Iglesia Evangélica hace mucho trabajo social. Entre esto era sacar a gente que están involucrada en el narcotráfico, traerlas a una reconversión, traer gente de la prostitución, en definitiva, tratar de hacer una rehabilitación. Quien les habla no es un abogado evangélico, es un abogado católico. Pero realmente me da vergüenza lo que está ocurriendo, y lo que está ocurriendo en el seno de la estructura judicial de mi país. Y por eso yo digo que es una causa importante. Yo he visto en mis años de profesión narcotráfico, violaciones, robos, homicidios, secuestros. Me he especializado en la victimología, pero nunca creí de que existían estos problemas. Yo pensé que en Argentina existía una libertad religiosa plena, y esto no es así. Ustedes están acusados por las malas lenguas de ser una secta, y esto lo tienen que revertir. Es una obligación que tienen. La acusación de secta, por supuesto, viene con una intencionalidad. En este caso concreto, que la Iglesia Evangélica Bautista, a cargo de Marcelo Nievas, se retire de Río Tercero y deje Campo Orégano en esta prédica que realmente ha pisado estos callos. Estos callos han tenido complicidad en parte de la policía local, en parte de la justicia local, en parte de medios de difusión, y algún medio de difusión importante de toda la provincia también se hizo eco de esta situación. ¿Qué pasó alrededor de esta situación de María Belén? La niña que fue acusada falsamente, se le separó su hijo, en base a eso se acusó de secta por el lavado de cabeza, lavado de mente. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pasó que envalentonados estos grupos, estamos hablando de 15 personas y 30 personas más que no hacen las cosas, pero eran 50 personas, una manifestación importante. Empezaron a atacar a la iglesia. La atacaban, rompieron sus vidrios, rompieron sus puertas, la pintaron, empezaron a atacar a los fieles. 40 denuncias no escuchadas. Toda esta situación de
amenazas, de coacción, no fueron nunca escuchadas. Cuando la causa llegó a mis manos, pensé que la mejor idea era ir por el lado de la Constitución Nacional y se federalizó la causa. ¿Qué quiere decir? Que lo tomó esto la Justicia Federal. Se ha logrado esta resolución. Esta resolución, en pocas palabras, que va a ir un adjunto a ustedes para que entiendan el problema, si no sería muy tedioso explicarlo, dice que ustedes han sido atacados salvajemente y han sido discriminados y que hay intereses, en definitiva, en que no pregonen su fe. Esta resolución es histórica, porque en definitiva se da de cabeza con el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina. El artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina, el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina, que tiene pactos constitucionalizados, los pactos con Naciones Unidas, los pactos con la OEA, los pactos en general, hablan de la libertad de culto. En la Argentina la Iglesia está separada del Estado. Eso es a raíz de la Constitución de 1994. Pero en la práctica no ocurre eso, porque subsiste una ley del último gobierno militar, la dictadura, como le quieran llamar, del año 79. Acuérdense que Argentina estuvo gobernado por una junta militar del 76 al año 83, que es la 21.745. Esa ley del año 79 habla de que todas las iglesias, menos la católica, la llama las demás cultos, deben registrarse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Culto de la República Argentina. Entonces, una discriminación que se da de patadas con la propia Constitución. Porque, ¿por qué no todas se deben registrar? Y esta registración implica que deberían, en definitiva, o que deben, en definitiva, ser considerados todos los cultos evangélicos, no solamente el bautista, también el judío, también el islam, todos los cultos, menos el católico, como una especie de ONG, como una especie de sociedad, que debe llevar libros contables, debe pagar impuestos, etc. Pero esto se agrava con el problema del narcotráfico. Ya sabemos que el narcotráfico agravó todo. El narcotráfico es espantoso y ha metido los dedos en todos lados. Y a veces, en una hiperreacción de los gobiernos, proclaman leyes o dictan leyes que se contradicen entre sí. Por ejemplo, en Córdoba tenemos la ley 98-91, que es una ley del año 2013 y que en definitiva habla de la manipulación psicológica. La manipulación psicológica llevada a la interpretación de la trata de personas, bueno, puede ser atendible, pero es absolutamente equívoco el lenguaje utilizado. Entonces, con esta ley de manipulación psicológica, cualquiera puede venir que tiene un hijo o una esposa cobijado en una iglesia evangélica, sea bautista o de las otras, sacadas del narcotráfico, diciendo que le han lavado la mente, la manipulación psicológica. Y subido arriba de esto tenemos el problema de la acusación de secta. Y subido arriba de esto tenemos otro tipo de intereses, que pueden llegar a ser desde eclesiásticos a intereses mafiosos. Señores, esto es una lucha que creo que ustedes la deben hacer en todo el mundo. Yo he estado en el Departamento de Estado norteamericano el año pasado, de paso, porque en realidad no fui por este asunto, fui por unos temas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de causas que llevo aparte, y pedidos por el pastor Ferrari, por DZ, de acá de Argentina, por Marcelo Nievas, me ocupé de ir al Departamento de Estado norteamericano. Le vamos a juntar algunas cuestiones para que vean qué pasó allí. Y allí los norteamericanos, por encima de las ideologías y de la política, se interesaron muchísimo en saber cómo era posible que la Iglesia Evangélica Bautista en Argentina estuviera siendo estigmatizada. Entiendo yo de que esto le va a ser de utilidad, lo tendrían que pensar, se tendrían que informar un poco más y tomar una actitud militante en esto. Yo no soy evangélico y lo he tomado porque creo en el derecho, creo en la libertad de culto y creo que cada uno, en cuanto no ofendan la moral, en cuanto no ofendan el público, en cuanto estén inspirados en buenas emociones, puede creer en lo que quiera. Y yo creo que Dios no permitiría. Con relación a la resolución que les
he dicho que va a ir adjunto a este mensaje de la Cámara Federal de Córdoba, es el primer paso. Esta batalla no está ganada de ninguna manera. Esta batalla ahora tiene que terminar con dos cuestiones, una en lo inmediato y otro en lo mediato. Yo entiendo que lo inmediato y mi tarea como abogado es lograr que los responsables de los ataques a los templos, de los ataques a los fieles, de tratar de enturbiar la libertad de culto, sean castigados. Y sean castigados por la ley de los hombres, porque yo creo en el Estado de Derecho. Ahora bien, en lo mediato creo que hay un problema y grave, que es la derogación de la ley de culto. Esta es la que hablo, la 21.745. Se debe derogar porque no puede considerarse en Argentina, si es que hay libertad de culto, que haya los demás cultos. O todos son iguales, o nada se dice. Esto es un principio del derecho. Cuando se prohíbe algo específicamente, se permite todo lo demás. Cuando se enumeran los derechos, se prohíbe lo demás. En definitiva, esto es una ley malsana, esto es una ley que viene de un proceso militar y que seguramente no contó, seguramente no es así, no contó con la anuencia de la representación de los partidos políticos, no hubo discusión parlamentaria. Pues bien, dos temas, la derogación de la ley y por el otro lado, la reforma en la sintaxis, en el lenguaje, de qué es la manipulación psicológica y a qué está dirigido, que no tiene nada que ver con las religiones, sino que tiene que ver con actos delictuales. Hoy la Policía Federal Argentina custodia por orden judicial los bienes y fieles de la Iglesia Evangélica Bautista Pueblo Grande. Desde lo legal, un triunfo. Desde lo moral, un fracaso.